En este video vamos a desarrollar los panties tipo tanga y tipo brasilero. Para eso vamos a trabajar sobre nuestro plano del panty clásico. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a determinar las alturas de tiro que trabajamos en los diferentes panties. Sobre estas alturas yo ya puedo jugar a generar una cintura baja o un panty pélvico. Vamos a tomar dos alturas como referencia, que son las que vamos a aplicar en los panties que vamos a desarrollar. Vamos a hallar la altura para un panty descaderado y para un panty semidescaderado. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos hallar o ubicar más bien la línea de la altura de cadera. Tenemos nuestro punto como referencia, pero necesito identificarla. Así es que vamos a trabajar. Podemos trazar una recta o puedo generar desde manipulación mi elemento paralelo, tomando la línea superior de cintura a 18 centímetros para que me proyecte la línea de la altura de cadera. Voy a tener presente que no voy a poner el mouse sobre la cintura. Ustedes ven que se desaparece la línea, pero lo que hace es que proyectarla los 18 centímetros sobre la cintura. Así es que vamos a tener cuidado de confirmar esta posición cuando la veamos o la visualicemos donde debe ser. Entonces confirmo con mi clic izquierdo. Teniendo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la mitad desde la línea de la estructura del rectángulo hasta la altura de cadera. Entonces voy a crear puntos en el perímetro, voy a crear 3 puntos, confirmo y hasta la altura de cadera confirmo. Aquí está esta primera línea que hallé, voy a realizar una recta, activo recta, confirmo en mi punto y lo voy a llevar hasta el centro atrás, que me genere intersección, ángulo 0. Esta línea será mi descaderado. A esta altura yo trabajo un descaderado. Ahora vamos a ubicar el semidescaderado. El semidescaderado lo necesitamos hallar entre la mitad de mi línea de estructura que hice del rectángulo hasta la línea de mi descaderado. Aquí, en esta segunda línea, vamos a cambiarle el color. Voy a tener mi línea del semidescaderado. Voy a llevarla hasta el centro atrás. Teniendo estas líneas listas, entonces voy a marcarlas para que las tengamos presentes. Listo, entonces esta será semidescaderado. Para activar texto, voy a ir a la pestaña construcción. En el grupo texto está la herramienta de crear texto. Entonces aquí este es semidescaderado y voy a crear mi descaderado con el mismo descaderado. Voy a dejarla esa así en negro como la tenía. Descaderado. Perfecto. Entonces acá es donde yo les digo que entre la línea del rectángulo y el semidescaderado puedo hacer una cintura baja y entre el descaderado y la altura de cadera puedo generar un pélvico, pues no hallando la mitad, pero sí bajando por lo menos 2 centímetros. Teniendo estas líneas definidas, voy a realizar ahora sí las modificaciones para mi tanga. ¿Qué necesito tener en cuenta? Sobre la base voy a aplicar otro color, definámosla en otro color que nos permite identificar los trazos. Entonces, sobre la línea voy a
en este caso voy a eliminar esta línea que no la necesito para realizar mi tanga. Solo voy a necesitar la línea, el panty clásico, claro está, y la línea que hay del semidescaderado. Entonces voy a empezar a generar mis puntos. Y ahora realizamos las curvas. Voy a activar puntos por coordenada y voy a crear mi primer punto sobre el eje Y a 1 centímetro. Doy Enter y selecciono mi punto. Ahora, por costado, vamos a ubicarnos a 5 centímetros. Este va a ser el ancho de mi tanga. Voy a aplicar y ¿qué vamos a ver acá? Voy a darle zoom para apreciar lo que vamos a identificar. Sobre mi línea de costado, recuerden que acá tengo mi línea de costado, voy a crear el punto de referencia del ancho del costado. Entonces voy a generar un punto por coordenada y sobre esta línea voy a ubicarme en la intersección de la altura de mi panty semidescaderado. Voy a generar ahí una intersección y le voy a decir que baje 5 centímetros, que es el ancho que me representa. Voy a marcar acá y los 5 centímetros. Miren que voy a darle zoom, me genera una intersección donde coincide la línea del costado con los 5 centímetros que bajé. Así es que marco allí mi punto. Perfecto. Teniendo este punto, vamos a identificar, vamos a mirar ya los puntos que me generan la estructura de mi panty tipo tanga. Entonces vamos a cambiar el tipo de línea solo para hacer una línea guía que muestre una en recta, la entrepierna con mi nuevo costado. En recta, mi nuevo costado con la entrepierna. Perfecto. Confirmo y cancelo. Sobre esta línea voy a generar una pequeña recta en toda la mitad. Miremosla ahí, punto medio. Voy a confirmar, es decir, clic izquierdo. En ángulo 45 grados voy a subir 3 centímetros. Esto es para que también lo tengan de referencia para las personas que lo hacen a mano. Escuadro sobre esta línea los 3 centímetros, 45 grados, el ángulo. En este caso nos vamos a fijar que siempre vamos a utilizar solo 2 casillas de las que hay acá en esta parte superior, o X y Y, o A y Y, o A y X, o D y X, o D y Y, o D A. Entonces siempre voy a jugar solo con 2 casillas. Voy a llegar hasta que me genere intersección y confirmo y cancelo para no seguir dibujando. Entonces miren que solo tuve unas líneas de referencia para poder hacer la curva de mi pierna. Ahora sí voy a cambiar el tono y voy a generar otro tipo de trazo de línea. Entonces voy a cambiar el color para que veamos el delantero de mi panty tipo tanga. Entonces voy a empezar a generar la curva de cintura. Entonces estoy con la herramienta recta. Yo puedo generar una curva con la herramienta recta y puedo hacer una recta con la herramienta curva. Lo único que debo tener en cuenta es que voy a mantener el shift sostenido donde quiera generar mi curva. Entonces miren que acá tengo el shift sostenido y acá ya lo solté. Si lo suelto me genera simplemente unas rectas, pero si lo mantengo sostenido u oprimido me genera curva.
llego hasta mi costado, ahí sí ya puedo soltar el shift y desactivo la herramienta. Voy a hacer esta parte es recta, muy bien, y ahora voy a trazar la curva. Acá sí la voy a hacer directamente con la herramienta curva. Vamos a empezar desde acá, pasando por este punto y terminando en costado. Y aquí ya me queda la pierna de mi delantero. Ahora vamos a hacer el posterior. También vamos a iniciar marcando los puntos de referencia y luego hacemos el trazado del perímetro de nuestro panty. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el posterior? Tenemos como referencia nuestro punto costado cintura. Vamos a marcarle un punto para decirle que se ubique a los 5 centímetros. Y acá me permite generar una buena interpretación. Ya por definiendo este punto por costado, vamos a crear una recta desde costado hasta la línea de la entrepierna. Entonces vamos a dejar que las dos líneas se unan y esta voy a cambiarle el trazo para dejarla tenue como la que teníamos. Eso sí. Sobre esta línea, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir, como lo hicimos para sacar esta curva, voy a dividir en 5. Y me voy a ubicar desde el costado cintura. Miren que seleccionó la línea completa de costado. Vamos a dar cancelar o clic derecho para que se ubique donde la necesito. Entonces voy a dejar que llegue hasta este punto. Perfecto, ¿qué necesitamos? Sobre este primer punto, bajando, voy a crear una recta a 1.5. 1.5 en y 45 grados. Aplico de donde está hasta que me genere la intersección. Perfecto. Ese es mi punto de referencia, es el único que necesito marcar, porque cuando voy a trazar mi curva, inicio, vamos a cambiar el trazo de la línea. Entonces, inicio desde acá, desde mi costado, voy a pasar por la línea que acabé de crear, confirmo, voy a pasar por toda la mitad de mi pierna y ahora llegamos directamente a mi punto de entrepierna. ¿Listo? Vamos a cambiar el tono, el grosor de la línea y el tipo de línea. Esto me permite definir muy bien la curva de mi pierna. Entonces ahora voy a terminar de trazar para que quede completo, para que lo podamos visualizar. Ojo con esto, visualizar en azul. Vamos a llegar hasta nudo y vamos a terminar hasta acá. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a generar el despiece de mi tanga, pero antes de generar los despieces vamos a interpretar nuestra brasilera. ¿Listo? Entonces, para interpretar la brasilera, recuerden qué altura necesito trabajar. En este caso, lo vuelvo a repetir, vamos a hallar la mitad de la medida entre la línea del rectángulo inicial y la línea de altura de cadera. Voy a hallar la mitad. Estos números no me funcionan, solo necesito 3, perdón. Listo, para hallar la mitad. Y acá voy a crear de otra forma este elemento. Voy a generar una recta, lo trazo. Acá siempre me va a decir si voy a bajar, si ya me va quedando torcido. Intersección 0 es
completamente recta. Esta será la línea del descaderado. Nuestro panty, el tipo brasilera, es un descaderado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, sobre la línea, vamos a cambiar también dejémoslo en este color, sobre la línea de centro frente, cintura, voy a bajar 1 centímetro. Entonces yo puedo aprovechar este punto que tengo acá y le digo que se mueva. ¿Que se mueva cuánto? 1 centímetro. Entonces puedo tomar este punto con la herramienta mover. Puedo mover este tipo de elementos. Voy a aplicar y lo voy a dejar acá. ¿Listo? Con la herramienta mover puedo modificar este tipo de elementos. Recuerden que estos son puntos solo de referencia, son puntos que están dibujados y puedo borrar fácilmente. Ahora vamos a generar mi costado. El costado de la brasilera dependerá del diseño. Encontramos costados desde 1 centímetro hasta 4 centímetros aproximadamente. Entonces yo le voy a dejar este costado de 3.5 centímetros. Voy a crear mi punto por coordenada, me ubico en este punto de intersección de línea de cadera y costado, de línea del descaderado y costado. Voy a bajar los 3.5, genero donde me genere intersección y ahí ya queda. Este va a ser el costado que voy a trabajar para mi tanga brasilera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a definir la recta. Vamos a cambiar la línea acá. Voy a generar la línea recta desde mi entrepierna hasta mi nuevo costado. Y con esta voy a entrar, también vamos a hacer una línea recta en toda la mitad de ángulo 45 grados y va a ser una profundidad de 2.5. A Enter, miren dónde queda, hasta que ella me genere intersección. Perfecto. Listo. Entonces, ahora sí vamos a proceder a unir puntos. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar nuestro tipo de línea. Que quede muy tenue y que quede sólida. Listo. Ahora sí. Voy a dejarlo, perdón, más grueso. Ya. Para poder activar la curva, siempre recordemos activar nuestra herramienta y empezar a realizar el trazo. Desde acá, hasta el costado. Entonces aquí ya tengo mi pierna, voy a dejar mi costado, perfecto, y ahora voy a generar mi curva de cintura lo más recta posible y ya. Recuerden que acá en el centro frente debe generar un ángulo 90 grados, es decir, lo deben sacar recto aproximadamente 5 centímetros y de ahí ya subo en suave curva. Acá ya tenemos el delantero. El posterior va a recibir unas modificaciones mayores y son cuáles. Vamos a hacer esta brasilera, así es que el centro atrás debe ser muy angosto. Entonces para eso necesito ubicarme en toda la mitad desde mi nueva línea de cintura y el largo. Ahí donde me da, ahí, perfecto. Entonces, sobre este punto que necesito, sobre este punto necesito hallar 0,7 centímetros. Entonces me voy a ir a recta de acá solo que le voy a decir
en X que se ubique a 0.7. Aplico 0.7. Perfecto. Este será el ancho de mi centro atrás de esta parte del hilo. Entonces voy a crear, ya creé mis puntos del centro atrás. Ahora voy a crear mi punto de costado, ubicándome a 3.5, donde me genere intersección. O en este caso, miren que me ubiqué donde no era. 3.5. No importa que digite negativo, él siempre me va a visualizar negativo y positivo. Perfecto. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a realizar nuestra pierna del posterior. Para eso voy a determinar mi ancho de entrepierna. En la tanga brasilera, el ancho de esta entrepierna va a ser de 1.5 centímetros. Entonces me ubico en el centro atrás entrepierna. En X voy a aplicar 1.5, doy Enter y genero un punto a los 1.5. Voy a tener en cuenta también, necesito crear un punto de referencia para poder generar la curva en la parte de la pierna. Esta curva la voy a determinar de acuerdo a una referencia que voy a tomar sobre la línea de cintura. ¿Qué voy a crear? Voy a crear distribuir 4 puntos sobre esta línea. 4 puntos para que pongo 4 puntos, recuerden, los 2 de los extremos y los 2 del centro. Voy a dividir en 3 esta parte. Necesito que esta primera parte sea lo más recto posible y ahí sí ya me pueda generar una curva que llegue a este nudo, al ancho que determine para mi centro atrás. Voy a activar la herramienta curva, voy a empezar a trazar desde el costado y llegando al punto de referencia voy a subir un poco la curva, voy a dar entre la mitad, vamos a sacar la referencia como si estuviera hallando entre la mitad de estos dos, acá, y voy a generar una curva que llegue hasta mi punto de intersección. Entonces miren que si termino así queda un poco metido pues mi centro atrás, así que yo lo voy a dejar, no me gusta que quede tan adentro, lo voy a dejar hasta acá y ahí sí confirmo acá, es decir, doy clic izquierdo y llego hasta la entrepierna. Y esta es la curva que me genera en mi posterior y esa es la pierna del posterior. ¿Qué necesito? Ahora sí voy a despiezar y voy a construir mi mariposa. La mariposa que tengo para mi panty clásico me sirve porque miren que no afectamos para nada la parte de la entrepierna posterior ni la delantera, pero la de la brasilera sí me afectó. Entonces primero voy a despiezar esta parte de la tanga. Entonces para despiezar la tanga voy a ir a la pestaña producción, extraer patrones. En extraer patrones voy a definirlo como modo automático y voy a tener en cuenta, muy en cuenta, cuáles son los segmentos que voy a despiezar. Entonces, tengo ya una forma que conocemos, cómo lo hacemos de modo manual, ahora cómo lo hacemos de modo automático, teniendo activo componer contornos. Entonces, voy a seleccionar este primer segmento, miren hasta dónde él llega, voy a pasar hasta el segundo y voy a tomar este pedacito.
Entonces, siempre lo debo hacer con buen zoom para tomar todas las piezas. Cuando ya tengo todas las piezas, confirmo. Voy a reducir un poco, confirmo y es decir, doy clic izquierdo y luego clic derecho y ya sale mi pieza. Tengo mi delantero. Ahora voy a sacar el posterior de la misma forma. Selecciono, selecciono. Dice que no ha sido posible hallar el patrón. A veces no lo identifica tan fácilmente porque si no lo identifica fácil es porque hay una parte del segmento que no quedó unida en esta línea. Entonces vamos a cancelar. Voy a empezar a seleccionar desde la parte inferior. Acá, ya sé qué es lo que pasa. Esta intersección de las líneas es lo que no me está dejando crear mis piezas. Entonces, en este caso, como afecta, voy a hacerlo de modo manual, seleccionando todo el segmento sentido manecillas del reloj. Miren que toqué primero la línea recta, entonces cancelo para tocar la curva y ya quedó. ¿Sí? Si no queda de una forma, ella queda de otra. Entonces, ¿qué vamos a tener acá presente? De una vez, apenas despiezo, voy a organizar el sentido del hilo vertical y que esté inactivo girar patrón para que no se vayan a girar. Selecciono sentido del hilo, perfecto, cancelo. Voy a fijarme antes de desdoblar que tenga solo los puntos necesarios, es decir, este y este punto de referencia. Voy a excluir este punto de control porque esos puntos más adelante serán los que me ayuden a escalar. Vamos a verificar que este está perfecto. Muy bien. Cuando tengo mis dos piezas, ¿qué voy a hacer? Voy a primero a dar costura. Yo prefiero dar costura y luego desdoblar. Puedo hacerlo de cualquiera de las dos formas. La cuestión siempre vamos a optimizar tiempo. Entonces voy a crear, voy a seleccionar costado y entrepierna. Aplico y en la parte final voy a generar, esto sería en el 5, ahí está para que quede un poco más recto esta parte de la pieza. Aplico y confirmo. Listo. Y ahora voy a dar el margen de costura, costado y entrepierna. Esta no. Voy a eliminar del 3, le digo que no, 0. Muy bien. 0. Al 2 sí, eso sí. Aplico y confirmo. Aquí en el 2 me faltó, darle la terminación. Miren la terminación para que me quede fácil la confección. Confirmo. Perfecto. Entonces ya cuando tengo el margen de costura, ahí sí voy a proceder a desdoblar. Desdoblar. Listo. Y tengo mi panty tipo tanga. Ahora vamos a despiezar la brasilera. Para despiezar la brasilera, recordemos, vamos a producción, extraer patrón. Vamos a automático, este módulo, este bloque. Ahí ya me tomó todo el bloque, perfecto. Confirmo y cancelo. Lo voy a dejar por acá al lado. Y ahora voy con el posterior. Selecciono, selecciono. Cada segmento que me corta una línea lo debo seleccionar.
Vamos a ver. Miren que acá sí lo tomó. Confirmo, cancelo. Listo. Entonces nos vamos a fijar que se sale el nombre y el hilo de tela. Ya lo vamos a ajustar. Vamos a seleccionar ahora este. Bueno, entonces para organizar esta información cuando se sale, voy a ir a clic derecho, propiedades. Miren que acá puedo apreciar qué es lo que está pasando. Voy a la pestaña visualización. Primero que todo lo voy a marcar. Esto es mi delantero bra. De mi brasilera, este será mi posterior bra. Este será mi delantero tanga, posterior tanga. Post tanga. En la visualización, estábamos en estos dos, yo voy a hacer que el nombre quede de 0.5, quede un poco más angosto, ¿cierto? Y ubicado donde yo quiera. Le puedo decir también que el hilo se ubique donde yo quiera y con el largo que yo determine. La cantidad no me deja modificarla, ¿sí? Y la puedo hacer que se visualice o no quede visualizada. En este caso, recuerden que la cantidad determina cuántas veces lo voy a cortar y acá aparece solo una vez. Entonces miren que no organizamos el del posterior. Vamos a ir posterior, visualización del nombre. Voy a dejarlo en 0.5 y lo voy a ubicar por acá. Ahora voy a organizar el hilo de tela. Hilo. Entonces voy a hacerlo desde acá hasta por acá. Y voy a desactivar cantidad. Perfecto. Ahora vamos a dar margen de costura y desdoblar. Aquí en este yo prefiero excluir este punto, el que es punto de control. Y usualmente siempre le acompañan varios puntos que se convierten en curva o que son los que me permiten hacer la curva. Entonces ahora voy a producción costura. Voy a seleccionar el costado y la entrepierna. 0.5 en la entrepierna. Al 5 voy a darle, eso sí, siempre sentido manecillas del reloj, ¿no? Entonces por eso en este caso es al 5. Ahora vamos a dar aquí en la margen de costura en costados. Sigue tomando. Ahora sí, seleccionamos el patrón porque si ven que tenía este patrón seleccionado y seguía tomando como si le estuviera diciendo a él. Y acá. Listo. Entonces recuerden que para dar el margen de costura, confirmo, aplico y cancelo. Ahora sí voy a proceder a desdoblar. Y vamos a desdoblar este delantero un poco más arriba. Confirmo y ya queda desdoblada. Y acá tenemos ya nuestra brasilera. Ahora le vamos a generar la mariposa
Y para crear la mariposa, ¿qué necesito? Necesito generar mi rectángulo de la parte más ancha de la mariposa, sería 3.5 por el largo de la mariposa. En este caso, que es una prenda descaderada, le voy a dejar 10 nada más. Aplico, genero mi rectángulo y en este rectángulo voy a marcar el punto. Yo solo necesito que sea de ancho de 1.5, que es lo que tiene atrás. 1.5, listo. Este 1.5 será la parte que me coincida con nuestro centro atrás. 1.5 y acá en la parte superior sí respeto mis 3.5, pero ¿qué voy a hacer? Voy a bajar 3 milímetros. Voy a utilizar esta herramienta de manipulación, modificar, para mover cualquier elemento, cualquier punto. Entonces voy a seleccionar el punto y voy a desplazar en Y 0.3. Enter y ahí queda mi 0.3. Ese 0.3 lo puedo utilizar. Vamos a recta. Miren dónde debe quedar. Yo puedo hacer esto recto hasta acá. Perdón. Con mi recta voy a hacer recto hasta acá y de acá ya baja en semicurva hasta el nudo. Perfecto, ya quedó unida. Y en línea recta voy a generar desde acá hasta el ancho de mi entrepierna posterior. Y ya queda mi mariposa. Vamos a extraerla. Vamos a extraer nuestra mariposa. Y esta mariposa la vamos a dar margen de costura y a desdoblar. Recuerden dónde damos el margen de costura. Acá hay un punto que no debería estar. Este punto lo voy a eliminar. Manipulación, excluir punto. Perfecto. Y ahora sí voy a generar el margen de costura. Pero voy a tener presente también esto que veíamos en el panty, que quede recto para que no le esté quitando, ¿no? A ver. No, esto es en el número 3, perdón. En el número 3 aplico y miren que ya queda recto y confirmo. Ahora sí. Perfecto. Voy a desdoblarla y listo. Y queda nuestra brasilera, queda nuestro panty tipo tanga.